Bueno, en este video vamos a ver cómo hacer multiplicación de números complejos en su forma polar. Si yo voy a multiplicar dos números complejos en su forma polar, z1 multiplicando a z2, lo único que yo voy a hacer para encontrar la multiplicación z1 por z2, yo lo que voy a hacer es multiplicar sus magnitudes, es decir, z1 por z2, y los ángulos simplemente los voy a sumar. Por ejemplo, si yo tengo una z1 que tiene una magnitud de 4 con un ángulo de 30 y tengo una z2 que tiene una magnitud de 10 con un ángulo de 100, para encontrar la multiplicación z1 por z2 simplemente yo multiplico las magnitudes de las dos zetas, que sería 40, y para encontrar el ángulo simplemente yo sumo sus dos ángulos, que es 30 más 100, que sería 130. Entonces z1 por z2 yo lo voy a representar con una magnitud de 40 con un ángulo de 130. Si yo lo pongo en una representación gráfica, yo voy a tener una magnitud de 40 y el ángulo de 130 está representado con respecto al origen. Otro ejemplo sería multiplicar una z1 que tiene una magnitud de 20 con un ángulo de 230 con una z2 que tiene una magnitud de 6 con un ángulo de 300. Y el procedimiento es el mismo que habíamos visto. Yo voy a multiplicar 20 por 6, que sería 120, y para encontrar el ángulo yo sumaría 230 más 300, que me daría 530. Sin embargo, en una revolución no se tienen 530 grados, por lo que podemos observar que esta multiplicación dio una vuelta y un cachito más. Para poder representar bien en qué cuadrante quedó esta multiplicación, simplemente le voy a restar las revoluciones que se pasó. En este caso el ángulo se pasó una vuelta, entonces yo voy a restar de 530, yo le voy a restar 360 y me va a dar un ángulo de 170. Y ahora sí puedo decir que la multiplicación de z1 por z2 me da un vector con una magnitud de 120 con un ángulo con respecto al origen de 170. Para no confundirlos, recuerden que una revolución se tiene en 360 grados, dos revoluciones se tienen 720 grados y tres revoluciones 1080 grados y así sucesivamente. Es decir, si una multiplicación de dos vectores les da un ángulo entre 360 y 720, hay que restarle 360 grados para saber bien en qué cuadrante quedó esa multiplicación. Por el contrario, si les quedó un ángulo entre 720 y 1080, hay que restarle 720 para saber también en qué ángulo, en qué cuadrante quedó realmente este vector. Y así sucesivamente. Ahora vamos a ver otro ejemplo, pero ahora voy a multiplicar tres números complejos, z1, z2 por z3, con las magnitudes y las direcciones que están escritas aquí. Para encontrar el valor de la magnitud es exactamente lo mismo, simplemente ahora multiplico las tres magnitudes, que serían 2 por 10 por 3, que me da 60, y para encontrar el ángulo simplemente voy a sumar 30 más 40 más 320, que me da 390. Como pueden observar, 390 es mayor que 360, entonces al ángulo yo le voy a restar una revolución que son 360 grados y me queda 30. La multiplicación de estos tres vectores, de estos tres números complejos, me va a dar una magnitud de 60 con un ángulo de 30 grados.